Bienvenidos a este nuevo rincón de los temas de la literatura, del equipo de lectores de la Universidad de La Punta. En este espacio, llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice transitan vidas y obras de las más grandes plumas del verso. Hoy declamamos a Fernando Pessoa. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, sienten en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino, distrayendo a la razón, ese tren sin real destino que se llama corazón. Fernando Pessoa. Buenas noches, preferentemente. Damos comienzo con este poema a la segunda temporada ya de Poemas y Poetas. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí, preferentemente. A nosotros nos gusta que miren el programa de noche. Sí, es un gusto mutuo. Nos parece que se puede llegar a disfrutar más, sobre todo las noches de insomnio. Un viernes a la noche, muy entrada la noche. Bueno. Bien. Y qué oportunas palabras, ¿no? Para comenzar esta segunda temporada. Son las palabras justas, sí. Yo creo que son las palabras más justas de un personaje, una persona muy especial, me parece que para los dos en algún punto. Uno varias, ¿no? Sí. Y un poeta también llamado maldito, una definición que a menudo veníamos usando también de la temporada anterior. Estamos hablando de un poeta del otro lado del charco, portugués, de fines del siglo XIX, principios del XX. Vivió poco, falleció a causa de una enfermedad. No hay mucho que decir de verdad de su biografía. Hay una pequeña frase, que de hecho la tengo anotada de uno de sus poemas, que resume, entre otras tantas, una visión de la vida de este curioso personaje cuanto menos. Dice: vivir no es necesario, lo que es necesario es crear. Es un autor que en vida, su autoría justamente, es extraña, es llamativa cuanto menos. Es póstumamente reconocido, sí, como uno de los grandes poetas, primeramente de su nación y segundo de todo el siglo, encasillado en esta cuestión decadentista que recuerdo habíamos mencionado a propósito de Pizarnik la temporada pasada. Asimismo, con este gesto, digamos, modernista, pero simbolista a la vez, es un autor que incursiona bajo su propio nombre en una variante, digamos, de la poesía, también por la poesía misma, de alguna manera. Es influenciado por algunas corrientes vanguardistas, como también habíamos mencionado, muy de esa misma época, por ejemplo, a propósito de Borges. Pero en este caso, viviendo casi enteramente en Europa, salvo alguna excepción en Sudáfrica, en su niñez, sí. Claro. Pero impregnado, por ejemplo, de una corriente francesa, como puede ser el parnasianismo, un escritor dedicado a la poesía por la poesía misma. Así, resumidamente, digamos, se trata de un poeta, quizás el más poeta de los que hemos traído hasta la fecha. Sí, digamos, puramente poeta, y es curioso porque su obra no está, digamos, lo interesante de su obra no tiene que ver con su persona en sí, digamos. Exactamente. Su persona se resume básicamente en eso. Una niñez un poco difícil, una educación en Sudáfrica, como había mencionado,
vuelto a Portugal natal, en Lisboa, se dedica casi pura y exclusivamente a modo de oficio a la traducción de cartas comerciales, hace algunas traducciones de clásicos ingleses o de habla anglosajona, como puede ser Edgar Allan Poe, de hecho, lo traduce al portugués. Se dedica a eso, escribe unos cuantos poemas y termina falleciendo enfermo en un hospital, sin mayor relevancia, a priori. Después se encuentra, o sea, en vida ya plantea una cuestión, una posibilidad de múltiples personalidades, esto que llamamos heterónimos. Pero en vida y bajo su nombre solamente escribe un poemario, Mensajes. Un año antes de fallecer, específicamente por 1934, que sí es un poco más de tinte político, más concreto, con atisbos de misticismo, una cuestión muy de la monarquía, también de una manera visto mesiánica y secular. Entonces es un personaje extraño también desde lo filosófico, que eso también hay que ahondar más adelante. Pero bueno, de Pessoa, con el nombre de Pessoa, justamente no podemos hablar más. Pessoa vendría a ser en su propia obra y en su propia vida, como venía diciendo también a propósito de la frase de uno de sus poemas, que tiene esto, ¿no? Es el gran fingidor, como decía el poema del principio. Es una cuestión curiosa, no única, porque el término del heterónimo, de hecho, es difundido, se usa recurrentemente. Sí, pero claro, el poeta que hoy vamos a tratar, digamos, existe a posteriori. Posteriormente a sí mismo existe y trasciende, y todo lo que es al Fernando Pessoa, ya se me mezclan los nombres, pero todo lo que es Fernando Pessoa existe después de 1935, cuando fallece. Creo que es una de las personas que más a fondo ha llevado la cuestión de los heterónimos. Sí. De hecho, planteando la idea de que estos personajes existen por fuera de él, digamos. Son gente que existe, no es gente que él haya inventado. Y como se dice, él al morir dejó un baúl lleno de gente. Claro. En donde tenía estos distintos poetas que él creaba y, digamos, y a través de los cuales escribía una obra. No a través, porque ni siquiera es a través, digamos, los cuales escribían una obra que inclusive le excedía a él como persona y de forma particular. Por eso lo interesante de su obra está en estas invenciones de distintas personas y no tanto en lo personal. Sí. Sí, él relata en una carta que tiene con otro poeta también portugués un poco la génesis de estos heterónimos. El heterónimo básicamente se distingue del seudónimo, corregime si me equivoco, pero tiene que ver con la formación de toda una identidad poética, de toda una identidad literaria autónoma, entre comillas, porque de hecho la autonomía es lo contrario a lo que significa ser heterónomo, pero cierta autonomía con respecto al escritor original. Sí, el seudónimo, por otra parte, es simplemente el uso de otro nombre, sin más. Y no solo una identidad poética, sino una identidad que trasciende lo poético. Digamos, en cuanto Pessoa, estos heterónimos tenían como vidas por fuera de él, digamos, tenían fecha de nacimiento, fecha de muerte, digamos, datos sobre su crianza, digamos, es
como construir una identidad que es una identidad poética, pero a su vez una identidad que trasciende lo poético y lo literario, ¿no? Sí. Recuerdo que estudiando un poco al autor, obviamente, como que la génesis de esto también estaba ya desde su niñez. Esa niñez que mencionaba lejos de Europa, en África, donde el uso del heterónimo tenía que ver con el escribir cartas. Escribía cartas a propósito de su primer heterónimo, y el heterónimo tomaba carne en él, en sus letras, y le respondía a las misivas que él hacía. Ese es un poquito, mínimamente, como el origen, en él particularmente, de ese heterónimo. Después fue probando otros, obviamente, que se siguieron inmiscuyendo como identidades tal cual en su propia vida. Recuerdo una anécdota un poco graciosa, inclusive, de un romance que tenía Pessoa, y como un heterónimo suyo le hablaba mal a la novia de Pessoa. De Pessoa, como que sí. tenía esas salidas capaz un poco humorísticas, sí. Pero bueno, es como que a través de estas creaciones y estas personalidades extremadamente compenetradas con esta identidad que decíamos, lleva una vida que al principio, como hemos dicho, es medio monótona, o por lo menos vista desde fuera. Al menos tenía cierta monotonía de justamente no tener demasiadas relaciones, demasiados vínculos, y dedicarse a un oficio como de la traducción prácticamente toda su vida. Tuvo un pequeño intento de otra salida laboral, diríamos, que no funcionó, y después simplemente se resignó y terminó haciendo traducciones hasta el día de su muerte, y haciendo pequeñas publicaciones en algunas revistas que iban acorde a los estilos que se veían en su tiempo, y en Europa en general y en Portugal en particular. Bien. Bueno, nosotros acá trajimos, vamos a tratar 3 de los heterónimos más importantes. Uh-huh. Él creó más de 65. Hay fuentes, hay distintas fuentes. Algunos dicen más de 100, otros dicen 18. Hay, porque no están todos datados, se hace como diferenciación en base a los estilos. Bueno, uh-huh. Se presumen muchos. Sí. Y bueno, no sé, ¿te parece que empecemos por el primero? Bien, el primero que vamos a intentar desmenuzar un poco se llama Ricardo Reis, que creo cronológicamente es el segundo. No el segundo en creación, sino en cuanto a su identidad propia, genuina. Sí. Cronológicamente el primero es Alberto Cairo, que vamos a hablar de él más tarde. Pero bueno, en nombre de Ricardo Reis, primeramente podemos leer estos 3 poemas selectos, si te parece, y después hablamos un poco más de lo que vendría a ser esta identidad armada. Bien. Lo que sentimos, no lo que he sentido, es lo que tenemos. Claro, el invierno estrecha. Como a la suerte lo acogemos, hay invierno en la tierra, no en la mente, y amor a amor, o libro a libro, amemos nuestra hoguera breve. Viven en nosotros sin números. Si pienso o siento, ignoro quién es quien piensa o siente. Soy solamente el lugar donde se siente o piensa. Tengo más almas que una, hay más yos que yo mismo. Existo todavía indiferente a todos. Los hago callar, yo hablo. Los impulsos cruzados, en los que siento y no siento, disputan en quién soy, los ignoro, nada dictan. A quien me sé, yo escribo. El placer del momento antepongamos al absurdo cuidado del futuro, cuya certeza es solo el mal presente con que su bien se compra. El mañana no existe, solo mío,
es el momento, yo soy quien existe en este que es quizá el último instante de ese que ser yo finjo. Acá se repite un poco los temas del primer poema. El primer poema está firmado por Pessoa tal cual. En algunas partes de estos 3 poemas, ahora, bueno, leídos como uno solo, se ve, por un lado, algo que se repite bastante, que es la condición existencial, llamémosle, de un heterónimo. O sea, fiel a lo que realmente es el heterónimo, en su conciencia impostada, digamos, Sí. tiene como esa cuestión de crisis existencial, digámosle, de saberse vinculado indefectiblemente a un otro, Sí. a ese Pessoa, que de hecho los mismos heterónimos en sus biografías conocen a Pessoa, hablan con Pessoa, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que les escriben cartas, que opinan acerca de la persona Sí, de Pessoa. inclusive interactúan entre ellos, Sí. Digamos, hay opiniones de unos. Vamos a ver también algunos tipos de relación que tienen unos con otros. Yo creo que, tomando en cuenta el primer poema, Pessoa un poco también se pone a la altura de sus propios heterónimos. Sí. En cuanto a reconocerse como un fingidor, Sí. digamos, como una autoconciencia de lo, digamos, de lo que es el existir. Digamos, creo que él se percibe a sí mismo de la misma manera que él percibe a sus heterónimos. Claro. Y esta cosa, bueno, Ricardo Reis surgió primeramente como un poeta pagano, allá por 1912. Sí. Le esbozó unos versos, como dice él, de índole pagana. Y, bueno, años después, él lo define como Ricardo Reis y le saca ese. De hecho, acá se ve, Ricardo Reis tiene unos primeros versos que hacen más alusión a cierto paganismo, reniegue de Dios. Sí. Él le saca ese paganismo y ahí lo termina de definir y, como dice él, lo ajusté a él mismo. Claro. Sí. Sí, hay una permanente, digamos, presente en estos 3 poetas heterónimos que vamos a tratar en general, que tiene que ver con una visión de una metafísica, de una visión de la naturaleza. De hecho, por ejemplo, el que fuera maestro de todos, según el mismo Pessoa, que es Alberto Caeiro, por ejemplo, es el poeta de la naturaleza, es una especie de Epicuro de la poesía. Es un... que no es en sí un concepto nuevo tal cual, pero dentro de ese mundo de heterónimos, ese mundo paralelo, el gran maestro de todos es Alberto Caeiro y tiene un origen muy, de hecho muy vinculado y muy vinculable, incluso por mismo Pessoa, a esa vieja sabiduría que se puede encontrar en los inicios de la civilización, justamente en la antigua Grecia, por ejemplo. Sí, en el contacto directo con las cosas, con la vida, con la cosas, naturaleza. y este resentimiento constante de... con una metafísica o con algo que podríamos llamar más allá. Sí. Bueno, mismo Reis acá menciona muy claramente el tema del momento presente, digamos, es como una constante también de encontrar la vida de frente. Bueno, por ejemplo, agarrando esto también que mencionábamos la temporada pasada de la realidad, de cómo uno afronta la realidad a través de la poesía inclusive, pero vemos una manera directa, hedónica también justamente, de contemplar y matizar la vida y la muerte y las cosas, y de encontrar a ese Dios que está siempre presente en
estos 3 heterónimos al menos, Sí, sí. de una manera, bien dijiste, pagana, hereje, y seguramente se le pueden poner más. Lejos de ningún marco religioso, ¿no? Claro. A priori. De hecho, bueno, ahora lo vamos a ver, Cairo no por nada es el maestro de todos, Uh-huh. es quien más lleva a fondo estas ideas sobre Dios y cómo Dios está en el contacto directo y en la contemplación de la naturaleza y en un montón de lugares que se ve, digamos, suena raro decirlo porque se trata todo de una invención de una misma cabeza, ¿no? Pero se ve la influencia de Cairo en el resto de heterónimos. Sí. Sí. Además, esta pluralidad que mencionaba antes de corrientes que no necesariamente son antagónicas, pero como que Pessoa vivió en una realidad, digamos, donde había muchas influencias. Se influyó de algo en mucha boga en Portugal, pero estaba esta otra corriente del pernasianismo, de esta cuestión de la poesía por la poesía misma y una reivindicación de la solemnidad y de la belleza poética de antaño, por llamarlo de alguna manera. Y como que él exprime un poco también de eso, de esa realidad, una realidad paralela heterónima que incursiona en esta cuestión de la belleza como un fin en sí mismo. Muy brevemente, digamos, porque, claro, Pessoa, además de poeta, está reconocido como traductor, pero también como filósofo. Entonces, Sí, hay muchas cuestiones que están atravesadas por un bagaje implícito muchas veces. Sí. Bueno, Que bueno, creo que en el caso de Cairo capaz se puede para cerrar con Reis, explayar un poco más. decimos algunos datos de su biografía, ¿te parece? Sí. También, digamos, para asentar esta cuestión de hasta qué punto llega la construcción de un heterónimo. Reis nació en 1887 en Porto. Uh-huh. Es médico y actualmente está en Brasil. Eso, en ese entonces, hoy por hoy supongo que ya ha fallecido nuestro amigo Reis. Uh-huh. Es bajo, fuerte y seco. Es de un vago, moreno mate, educado en un colegio de jesuitas, bueno, médico, vivió en Brasil desde 1919 y se expatrió espontáneamente por ser monárquico. Bien. Esos son los datos biográficos de Reis. Y ahora, si te parece... Y el maestro de Reis, como mismo de Pessoa, como él mismo dice, es este segundo, que es Alberto Cairo. Exacto. Sí, es el maestro un poco de todos, pero sí. Bueno, vamos a leer un fragmento del Guardador de Rebaños, el poema número 5. Bien. No creo en Dios, porque nunca lo vi. Si Él quisiera que yo creyera en Él, sin duda vendría a hablar conmigo y entraría por la puerta y me diría, aquí estoy. Esto puede sonar ridículo al oído de quien por no saber qué es mirar las cosas, no comprende al que habla de ellas, con ese modo de hablar que se aprende mirándolas. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luz de la luna, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a toda hora y mi vida entera es una oración y una misa, una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores y los montes y la luz de la luna y el sol, ¿para qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna. Porque si Él hizo para que yo los vea, sol y luz de luna y flores y árboles y montes, si se me aparece como árboles y montes y luz de luna y sol y flores, es porque quiere que yo lo conozca como árboles y montes y flores y luz de luna y sol, y por eso lo obedezco. ¿Acaso sé yo más de Dios que Dios de sí mismo? Lo obedezco viviendo espontáneamente como quien abre los ojos y ve, y lo llamo luz de luna y sol y flores y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él,
y pienso en él viendo y oyendo, y camino con él a toda hora. Muy bien. Ese me recuerda mucho a vos, por ejemplo. Tiene eso, bueno, capaz por una influencia, ¿no? Pero Sí, hay algunas cosas, no. capaz es que leídas tuyas que me recuerdan mucho a esa idea filosófica, fundamentalmente en pos de la simpleza y la dirección clara y concisa, como bien decía el poema, sobre las cosas. Ahí habla capaz de un Dios que bien se puede relacionar con el Dios de Spinoza, por ejemplo, de un Dios que está en todas las cosas y que es sutil, por otra parte, porque el tema también del poema va mucho por la cuestión de cómo se muestra Sí, sí. y dónde se busca y dónde no se encuentra, en todo caso. Digamos, obedecer a Dios no buscándolo. Claro. Porque si Él se me presenta de esta forma, es porque quiere que Claro, lo vea de esta es una forma. especie de creyente de la desobediencia de cualquier dogma. Sí, sí. Entonces, es a modo también de Caero puntualmente, como la gran paradoja que en él encuentra, digamos, un rumbo, un sentido. Bien, pasemos ya rápidamente porque nos queda poquitos minutos. Si te parece, a el segundo poema de Alberto Caeiro, De Alberto Caeiro, dale. para reforzar un poco también esta idea de este maestro de todos, acerca de una especie de indiferencia también con la vida o con un significado transmundano de esa vida. Bueno, si después de que yo muera quieren escribir mi biografía, no hay nada más simple. Tiene solo 2 fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Soy fácil de definir, vi como un loco, amé las cosas sin sentimentalismo. Nunca tuve un deseo que no pudiera realizar, porque nunca me cegué. Oír incluso nunca fue para mí más que un acompañamiento de ver. Comprendí que las cosas son reales y diferentes unas de otras. Lo comprendí con los ojos, nunca con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento sería hallarlas todas iguales. Un día me dio sueño, como cualquier niño. Cerré los ojos y dormí. Aparte de eso, fui el único poeta de la naturaleza. Spoileé varias cosas de ese poema, ahora que me doy cuenta. Sí, ya había dicho bastante. Sí, bueno, es que, digamos, Caeiro tiene como una filosofía que atraviesa un poco toda su obra. Sí, sí. Y como digo, que se ve un poco reflejada de forma diferente en los heterónimos, ¿no? Sí, sí. Sí, que es para Pessoa también el gran heterónimo suyo. Él cuando habla de la creación de Caeiro, dice justamente, había aparecido en mí mi maestro. Claro. Digamos, él crea su propio maestro, ¿no? Claro, que le da una fecha de nacimiento inmediatamente posterior a la suya, además, porque él nace en 1888 Claro, y y Caeiro él en el 89. En el 89. Sí, sí. Y asimismo, igualmente, es como una figura de autoridad, si se le quiere, por lo menos a nivel intelectual. Sí, de hecho, bueno, curiosamente, sin profesión ni educación, digamos, Sí. una persona que vivió constantemente en el campo, y esto también haberlo definido como el maestro, habla un poco de esta filosofía, porque Caeiro es una persona de contemplación. Y esa sabiduría de la contemplación es lo que lo convierte en el maestro de los otros heterónimos, que inclusive la mayoría recibieron una educación formal. Claro. Sí, sí. Y, digamos, él Sí, también en ese define... aspecto, ¿no? Como que se relaciona, como decía antes, con una idea de filosofía, también de sabiduría, muy a la antigua. Muy de la antigua Grecia, Claro. muy de estos maestros aprendidos directamente de la quintesencia de la vida, y o sea, quizás de alguna manera. no contaminados por una
educación tradicional, digamos. Sí, sí. Que creo que y con un origen o ambientados en su persona de una manera más misticista también, con roces constantes con la metafísica como idea general. Bueno, se nos fue el tiempo, pero para terminar podemos recitar un fragmento de un poema elegido del tercer heterónimo, Álvaro de Campo, Tabaquería. Tabaquería, de Álvaro de Campo. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo, ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo, que nadie sabe quién es. Y si supiesen, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que mancha de humedad las paredes y hace blanco los cabellos de los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por el camino de nada. Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. Estoy hoy lúcido, como si estuviese por morir, y no tuviese más hermandad con las cosas que las de una despedida, tornándose esta casa a este lado de la calle, la hilera de vagones de un tren y el silbido de una partida. Perfecto. Ese es solamente el principio, para colmo. La tabaquería es mucho más largo y personalmente lo recomiendo porque es un poemazo. Sí, coincido totalmente. Bueno, con esto damos cierre a este primer capítulo de una segunda temporada. La semana que viene vamos a tratar a un argentino. Volvemos del otro lado del charco. A Macedonio Fernández, ni más ni menos. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.